Y aquí está Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Pascal. Muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Antes de entrar al tema, creo que es de justicia mencionar que está ahí la doctora Graciela Márquez, lo mencionaste ahí, y es un personaje fundamental en el intercambio comercial de México con el resto del mundo. Su idea de crear mercados de nicho con un producto de tanto valor en el mundo como es el mole artesanal, entonces ella con eso piensa reducir el déficit de nuestra balanza comercial con la República Popular China, que alcanzará este año alrededor de 70,000 millones de dólares. No sé si los 125 millones de mexicanos produciendo las 24 horas mole artesanal, podríamos hacerle un huequito a ese déficit, pero esa es la que eventualmente será secretaria de Economía. A mí personalmente me gustaría que repitiera en el cargo Ildefonso Guajardo, el actual secretario de Economía. Creo que falta todavía etapas interesantes en esta nueva adecuación, particularmente en la industria automotriz por las reglas de origen. Sí. Entonces, una persona que participó en el primer tratado, es decir, el secretario actual de Economía participó en las negociaciones del Telecan, sí, y ahora pues prácticamente en una posición, no voy a decir privilegiada, pero de una altísima responsabilidad. Hay un dicho cuya popularización se atribuye a quien fue el director de la oficina de presupuesto de la Casa Blanca en tiempos de Jimmy Carter, de que si algo no está roto no hay que tratar de arreglarlo. Efectivamente, ¿no? Así es. Sin embargo, así es. If it ain't broke, don't fix it. Así, don't fix it. Sí. Sin embargo, hay otra visión desde, vamos a decir, el capitalismo puro que dice, si no está roto, quiébralo. Es decir, en el sentido de la innovación, pues. Es decir, porque hay muchas empresas que han fracasado porque se aferran a un producto exitoso sin ver que las tendencias en el mercado pudieran estar cambiando. Entonces, por eso dice, si está el reto, rómpelo. O sea, para ir... y aquí recordamos aquella famosa frase, no sé si la dijo tal cual, del gran economista austriaco Schumpeter, que habla de la destrucción creativa del capitalismo, que constantemente hay que estar cambiándole algunas cosas. Pero en fin, eso es otra cosa. Vayamos pues ahora al tema que es obligado. Mañana se cumplen 50 años de los acontecimientos del 2 de octubre. Lo primero que debo decir es que, aun cuando no esté físicamente entre nosotros, coincido plenamente y le hago justicia, porque él fue el que estuvo remarcando una y otra vez después del 68, que fue Marcelino Perelló Valls, que ambos fuimos amigos de él. Sí, y a ambos yo los entrevisté en un programa especial hace 10 años. Efectivamente, hace 10 años. Sí. Y Marcelino decía que era un error gravísimo identificar al movimiento del 68 con la fecha trágica del 2 de octubre. Él decía que el movimiento había sido más que eso, y él era un poco irreverente, como solía ser, que decía que era una fiesta, que había sido una fiesta. Me hago eco de eso, pues, y creo que es un error. Hay otras fechas durante los 4 meses que duró el movimiento, hay otras fechas que merecerían ser la divisa del movimiento del 68. El 27 de agosto, posiblemente esa multitudinaria manifestación que fue el pic, vamos a decir, el punto más alto del movimiento. Pero en fin, vayamos pues. Voy a hablar hoy y mañana, si me lo permites, del movimiento. Por supuesto. Lo primero que debo decir es, y lamento realmente que no se hayan planteado las cosas de esta manera en estos 50 años. El movimiento del 68, si ubicamos para que sean fáciles las fechas de comparación, el 2 de agosto, porque es 2 de agosto, 2 de octubre, 2 de diciembre, que serían las 3 fechas que yo quiero tomar. ¿Para qué? El movimiento del 68, Pascal, tuvo 2 etapas perfectamente diferenciadas. Una que empieza, bueno, si quieren unos el 26 de julio, el 27, el 24, el 23, pero para facilidad pongo el 2 de agosto, cuando ya está
definido el pliego petitorio, etcétera. Al 2 de octubre, si son 2 meses completos, y luego del 2 de octubre en la noche, o del 3 de octubre al 2 de diciembre, que es cuando prácticamente termina el movimiento en la Plaza Roja, en Zacatenco, ahí en este espacio entre la Dirección General y el auditorio en Zacatenco. Son 2 etapas completamente diferentes. Hoy voy a referirme a la primera etapa. La etapa del 2 de agosto al 2 de octubre es una etapa interesantísima, Pascal, porque es donde la explosión de ira contenida o de aspiraciones políticas contenidas producto de la represión o del autoritarismo de aquel gobierno, no nomás el de Díaz Ordaz, sino los anteriores también. Recordemos que hay antecedentes que explican de una manera muy clara lo que sucede en ese estallido. Represión de los médicos residentes del 65, las tomas de la Universidad Nicolaita en Michoacán, la de Sonora, la desaparición o cierre de la Escuela Hermanos Escobar en Ciudad Juárez, que se vienen ellos a crear la Escuela de Economía en la Universidad de Chihuahua, y una serie de actos de represión en contra de los estudiantes de educación superior. Quizá los antecedentes fuera de la parte de los estudiantes serían el movimiento de ferrocarrilero de Valentín Campa y Vallejo, el movimiento magisterial encabezado por Otón Salazar, entre los médicos, pero ya con los médicos, porque todavía no eran médicos, eran estudiantes que estaban en su residencia. Entonces, vemos nosotros cómo el epicentro se pasa de los trabajadores, que serían ferrocarrileros, los maestros, y pasa de una manera clara ya a mediados de los años 60 a los estudiantes de educación superior. Como esa parte, vamos a decir, consciente, muchos de origen campesino, sus familias que habían emigrado a las zonas rurales, donde la aspiración de esas familias es que su hijo se graduara, que llegara a ser profesionista como una vía directa, rápida para mejorar económica y socialmente. De tal manera, pues, que es esa ansia de participación social, de opinar contenida, encuentra esa hendidura para expresarse a partir del 2 de agosto o del 26 de julio, como gusten, y surge, Pascal, casi por generación espontánea para los que no han estudiado esto o no lo vivieron, pero va ascendiendo al llegar al 27 de agosto, que es, vamos a decir, el punto más alto del movimiento. Aquello fue una fiesta. Algún día que no haya tema hablaré de lo que viví yo ese 27 de agosto y que explica un poco el desastre que fue cuando nos desalojaron de ahí del Zócalo. Bueno, entonces, a partir del 27 de agosto, Pascal, se inicia la caída o el repliegue que va a desembocar el 2 de octubre de ese mismo año. De tal manera, pues, que en estos 2 meses vimos cómo el movimiento avanzó, creció en su organización, en la participación de los estudiantes, la simpatía de la sociedad. Aquello era una fiesta constante, Pascal, salir a botear, a volantear en los mercados públicos, en los autobuses. La respuesta de la gente era algo sorprendente, Pascal. Era algo que motivaba aún más a esos jóvenes ávidos de participar políticamente, sin la conciencia de que si eras de izquierda, si habías leído a Lenin o eras seguidor del Che Guevara, no, simplemente era esa irrupción de alguien que quería decir, aquí estoy al margen de posiciones políticas e incluso de un apoliticismo, vamos a ponerlo de esa manera, de estudiantes que querían terminar su carrera en aras de cumplir con las aspiraciones de sus familias,
en el caso del Politécnico prácticamente todos éramos de clase media baja. Sí, eso te iba a decir, que fue la irrupción de la clase media así es. A las calles, ¿no? Y específicamente en el caso del Politécnico fue la irrupción de la clase media baja, Pascal. Es decir, el origen de nosotros... La que estaba empujando. Exactamente, así es, mejores condiciones de vida. Sí. Y también debe decirse, Pascal, que si tú me preguntaras qué porcentaje le asignaría yo a una y a otra institución, viendo las dos, al Politécnico y a la UNAM, yo diría que el peso del movimiento estuvo un 70% en el Politécnico y un 30% en la universidad. Y no es que quiera atizar hoy una diferencia, sino simplemente quiero hacer justicia a esos decenas de miles de estudiantes del Politécnico que de manera valiente, arriesgando la vida... Porque yo me acuerdo en el CNH, cuando los de la universidad no querían ir hasta Zacatenco, decían, es que vámonos a Ciudad Universitaria porque allá no va a entrar el ejército porque es autónoma la de la universidad. Total que llegó un momento en que perdimos la discusión y ahí vamos a universidad. Y el 18 de septiembre, cuando entre el ejército, como decía un amigo, bueno, estos universitarios ni pío dijeron. 5 días después, cuando el ejército tuvo que entrar porque la policía no pudo con nosotros el 23 de septiembre en el casco de Santo Tomás. Ahí se vio la diferencia, Pascal, entre los estudiantes del Politécnico, su arrojo, su valentía y también su capacidad de organización. Después del 27 de agosto viene la respuesta que dimos a aquella campaña de desinformación, creo que no vista antes en la historia del país, de la prensa, en todos los espacios mediáticos, en contra del movimiento. Destacó en esa época un personaje que rayó en lo miserable, Agustín Barrios Gómez. Era aquello ofensivo a la inteligencia, las expresiones de Barrios Gómez, que era prácticamente la punta de lanza. Pero en términos generales había una campaña fuerte. Y debo reconocer también el papel de Excelsior, Pascal. Nosotros los hermanos, ¿cómo se llamaba? Creo que le decían el Patón, Reyes Estrada. Nosotros llegábamos con las bolsas de 20 de monedas. Yo creo que tardábamos más en contar el dinero que juntábamos en el Politécnico. Aquellos 20 de cobre. Aquellos 20 de cobre, efectivamente, ¿no? Entonces, creo que en esta etapa, Pascal, y después del 13 de septiembre, viene el 18, la toma de Seúl, el 23 de septiembre, y ahí no vimos, y eso es uno de los errores que yo señalo, no pudimos identificar eso, que desemboca en el 2 de octubre, y a partir de ahí inicia la segunda etapa de la cual hablaremos mañana. Hablaremos mañana, y quiero decirle a nuestra audiencia que para nosotros es un enorme privilegio contar con la participación de Ángel en el programa. En general siempre que tiene puntos de vista muy documentados sobre diferentes temas, más allá de que habrá quienes coincidan o no con su punto de vista, pero siempre están documentados, me consta, y en este caso, poder platicar con un protagonista de aquel movimiento es un privilegio. Hombre, muchas gracias, además lo hago con muchísimo gusto, y debo decir un comercial a tu programa, que estaré hoy en la noche contigo en el programa, en el en canal, Titulares de la Noche. Así es, ahí estaremos por en ahí. Excelso Televisión. Así es. Muchas gracias. Muy bien, y seguimos así que mañana. Quienes quieran ver a Ángel, hoy por la noche en Excelso Televisión, 9 de la noche.